Dios te hizo una persona nueva, una vida nueva, alguien nuevo para que tú puedas vivir las riquezas de aquel que te llamó de las tinieblas del egoísmo, de las tinieblas de la vanagloria, a la luz admirable de aquel que te ama profundamente. Tú estás en Cristo, y si estás en Cristo, entonces estás capacitada para vivir conforme a la voluntad. Nuevo tema en la serie Herencia del Nuevo Pacto, y vamos a ver las relaciones en el Nuevo Pacto. Las relaciones en el Nuevo Pacto. Ahora, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios cambió radicalmente la forma en cómo se vinculaba con el ser humano. A partir del sacrificio de Cristo, Dios empieza a vincularse de una manera diferente con la humanidad. Dios empieza a hacer algo diferente. Dios empieza y coloca una plataforma llamada gracia sobre la cual podemos disfrutar de un vínculo estrecho con el Señor. El nuevo pacto es esa autopista sobre la cual fluye el tránsito de una nueva forma que Dios ha dispuesto aún restituir desde el inicio, porque Dios lo que nos coloca en el inicio, nos coloca en el diseño. Y entonces, a partir de ello, tenemos acceso a diferentes aspectos que antes no teníamos. Por ejemplo, la paz. Hemos visto anteriormente que tenemos acceso a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz interna que afecta el exterior. Pero también tenemos acceso al reposo, a aquello que muchos anhelaron y que hoy Dios dispone para que nosotros disfrutemos de ello. Una vida reposada, confiada, una vida que está fundamentada en aquello que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha dispuesto entregar para ti y para mí en forma de bendición en Cristo Jesús. Y en medio de eso también disfrutamos de ese vínculo estrecho a través de la oración. Una oración que no está entorpecida por rituales ni otro tipo de cosas, sino más bien puede ser una oración genuina, y la posibilidad, la oportunidad y la maravillosa sensación que se experimenta al tener la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia y encontrar allí el oportuno socorro. Ahora, todo esto que llamamos herencia del nuevo pacto es apenas un ápice de aquello que Dios ha dispuesto para sus hijos e hijas en Cristo Jesús. Apenas hemos visto algunos aspectos, y es innegable que cosas como esta permeen nuestra vida de una manera extraordinaria. Una vida llena de paz, una vida llena de reposo, la confianza de poderme acercar a Dios con la tranquilidad de saber que Él disfruta aún vincularse conmigo. Es maravilloso. Ahora, entendiendo que todo eso afecta positivamente nuestra vida, ¿cómo entonces ese vínculo vertical, esa relación con Dios, porque hasta donde hemos visto, pareciera son aspectos que tienen que ver con Dios y nosotros? Pero ¿qué pasa entonces cuando se lanza una línea horizontal y lo que recibimos de Dios empieza a permear y empieza a impactar nuestras relaciones con otras personas? En cada esfera, en cada aspecto donde tú te desarrolles, no importa cuál sea, matrimonio, paternidad, amistad, familia, sea donde sea, con quien sea, Dios te ha colocado en una posición ventajosa para desarrollar y disfrutar de las relaciones. A los que estamos aquí y a los que están allá, Dios ha dispuesto eso. Dios ha dispuesto
colocarnos en Cristo en una posición ventajosa para que podamos disfrutar al diseño de Dios para las relaciones. Y lo que hoy vamos a adentrarnos es solo breves aspectos de lo que implica vivir ahora disfrutando de cada relación. Porque ¿quién no ha disfrutado de una buena relación con un buen amigo, con un hijo o una hija, con el cónyuge? Pero ¿quiénes también en algún momento de sus vidas han sentido el pesar de que una relación no vaya bien? Que una relación esté fracturada, que una relación esté entorpecida, esa sensación incómoda que a veces se experimenta cuando hay algo que no va bien con alguien. Pero Dios no quiere que nosotros estemos de esa manera. Y el apóstol Pablo se adentra en eso, en la carta a los Filipenses. Dios a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, habla acerca de eso que tiene que ver con nuestra identidad en Cristo aplicada a la relación con otras personas. Y hoy nos vamos a pasear por diferentes aspectos en ese particular. Y vamos a adentrarnos entonces en el capítulo 2 del libro de Filipenses, verso 1. Pablo empieza a hacer algunas preguntas. Preguntas que tú y yo necesitamos responder. Preguntas que todos necesitamos responder en algún momento. Y que dependiendo de esas respuestas, entonces estaremos o no capacitados para poder disfrutar de una buena, rica y satisfactoria relaciones con otras personas. Pablo entonces dice, la primera pregunta es, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Ahora, aterricemos un poco esto. Pablo se lo está diciendo a los filipenses. ¿Pero qué pasa contigo y conmigo? Respondamos estas preguntas entonces. ¿Hay algún estímulo? ¿Te sientes bien con el hecho de pertenecer a Cristo? De pertenecer a la familia de Dios, de que Cristo sea tu Señor y Salvador, que en Cristo esté tu fe. Eso te genera satisfacción, eso te genera, enciende el motor que a veces necesitas para enfrentar las circunstancias y los días que en algunos momentos suelen ser difíciles, que traen sus afanes y sus dificultades. Es Cristo y la fe en Cristo un eje fundamental, un norte. El GPS que en alguna medida dirige el automóvil de nuestra vida. Y Pablo hace esa pregunta. ¿Hay algún estímulo allí? ¿Te sientes estimulado por vivir y por la certeza de tu identidad en Cristo Jesús? Sigue diciendo Pablo, existe un consuelo en su amor. Te consuela el hecho de que Dios, el soberano de los cielos, el creador de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso, te ama y te ama profundamente. ¿Te sientes agradado? ¿Hay algún consuelo? Esa palabra consuelo es también animar. ¿Te anima el hecho de que Dios te ama? Los días en que las cosas quizás no van tan bien. Los días en que las cosas son difíciles, más de lo que generalmente son. Esos días, ¿te es suficiente su amor? Esos días, te levanta el amor de Dios y recuerda que no importa cuál sea la circunstancia que estés experimentando, Dios te ama. Dios te ama. Y eso, Pablo lo pregunta, ¿hay algún consuelo en eso? ¿Te consuela eso? Sigue preguntando, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Allí coloca otra cosa. Porque los primeros dos tenían que ver contigo y Dios. Pero dice, en conjunto, ¿estamos vinculados? El Espíritu te hace
comprender y entender que estás conectado a otras personas, que formas parte de una familia, que formas parte de una iglesia, que Dios se vincula contigo, pero se vincula con todos también. Y eso Pablo lo pregunta. ¿Por qué es necesario hacer estas preguntas antes de tratar de avanzar en lo otro? Dice, ¿acaso ustedes tienen un corazón compasivo y tierno? Ahora mira esto. Ninguna persona, ningún ser humano tiene la capacidad de tener un corazón tierno y bondadoso por sí mismo. Porque lo que dice la Escritura es que sin Cristo, nuestro corazón es un corazón de piedra. No permea nada, es duro, es implacable. No hay nada bueno en ello. Pero gracias a Dios y al Evangelio de la gracia de Dios, que en Cristo hemos recibido un nuevo corazón. Y se cumple lo que el profeta Ezequiel dijo: les daré un nuevo corazón y colocaré en ustedes mis leyes y mis mandamientos. Mi espíritu estará con ustedes. Así que si estás en Cristo, puedes estar tranquilo. Tú has recibido un corazón tierno y amable, aunque por fuera parezcas a veces un cactus. Hay un corazón allí. Por cierto, un corazón que anhela lo que Dios quiere, que desea lo que Dios quiere, que busca lo que Dios quiere. A pesar de que a veces esto puede ser difícil y contradictorio en algunos aspectos y esferas de nuestra vida. Ahora bien, si tus respuestas son positivas ante esto, si esto forma parte de tu vida, si perteneces a Cristo, si hay un corazón humilde, un corazón bondadoso y tierno en ti, si eres consciente de que formas parte de una familia y que hay una comunión, una conexión espiritual con la iglesia, si esto forma parte de lo que tú eres y esta es tu identidad en Cristo, entonces podemos pasar a lo siguiente. Y es que entonces Pablo empieza a adentrarse y mira, estas preguntas que Pablo hace no son preguntas para hacer dudar a la iglesia de si estaban en Cristo o no. Es unas preguntas reflexivas que animaban a la gente a recordar que lo más importante para poder llevar una vida adecuada y disfrutar de las buenas relaciones en Cristo Jesús es su presencia en nosotros, su gracia en nosotros. Y a partir de ello, como una iglesia capacitada, como hijos e hijas capacitados por la obra del Espíritu Santo, pertenecientes a un cuerpo, conectados por un mismo espíritu, entonces podemos adentrarnos en lo maravilloso que es volver al diseño de Dios para las relaciones. Y Pablo sabía esto. Ahora, mira esto. En el antiguo pacto no era sencillo era para algunos pertenecer al pueblo de Dios. ¿Sabes que tú y yo como gentiles, como personas que no pertenecen al pueblo judío, no podíamos acceder a Dios? Pablo en el capítulo 2 del libro de Efesios dice: pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Mira esto. Es que en ese mismo pasaje, en el capítulo 2 de Efesios, Pablo dice: ustedes los gentiles no tenían esperanza, no podían acceder a ningún pacto. Ustedes estaban en el mundo sin Dios. Pero ahora, ustedes han sido acercados a Dios. Tú y yo, hemos sido acercados a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Y apenas estamos adentrándonos un poco en el fundamento de esto. Ahora bien, más adelante dice: así que ahora ustedes, los gentiles, tú y yo, ya no somos unos desconocidos, ni extranjeros.
Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Ahora, independientemente si estás aquí o estás en la iglesia en línea, si estás en Cristo, formas parte de la familia de Dios. ¿Puedes mirar a la persona que tienes cerca? Si esa persona está en Cristo o si tú estás en Cristo, entonces es tu familia. Es tu familia. Y yo sé, la mayoría se sienta cerca de alguien que conoce, ¿verdad? Generalmente familia. Pero si tú miras alrededor, estás conectado con otras personas que no necesariamente son tu familia sanguínea, pero que Dios ha dispuesto a hacerlos parte de esa familia. Y como dije, quizás puedas estar viendo esto a través de una iglesia en línea o estar presente en un local como este. Y aún así, estar conectados por el mismo Espíritu por medio de la gracia de Dios. Y eso solamente puede hacerlo posible el nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios. Así que Pablo entonces dice, si esto es así, y es así, porque en Cristo recibimos eso, entonces Pablo dice, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Pablo coloca entonces una línea más profunda en cuanto a esto. Dice, hey, ustedes que pertenecen a Cristo, ustedes que tienen comunión en el Espíritu, ustedes que han recibido un nuevo corazón, un tierno y compasivo corazón, ustedes que ahora forman parte de la familia de Dios, llénenme de gozo, llénenme de alegría, teniendo un mismo sentir, estando unidos en pensamientos, en sentimientos. Ahora, ¿cómo esto puede ocurrir? Y Pablo, de una manera magistral, por medio del Espíritu, nos dice prácticamente, de manera práctica, cómo podemos vivir de tal manera. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Así que en el nuevo pacto, las relaciones con otros se elevan de nivel. Se elevan de nivel. Vuelven al estado original en el que Dios las creó. Ahora pongámosle una lupa a esto y veamos un poco lo que significa no hacer nada por egoísmo. ¿Alguno ha vivido la consecuencia del egoísmo en alguna relación? ¿De la actitud egoísta en alguna relación? ¿Cuántos matrimonios a veces son fracturados, heridos, por una actitud egoísta? ¿Cuántos padres a veces son heridos por sus hijos por actitudes egoístas? ¿Cuántos hijos son heridos a veces por padres por actitudes egoístas? ¿Cuántos hemos vivido la dura consecuencia de hacer las cosas por vanidad y dejar de lado lo verdaderamente importante y tomar algo que es perecedero y que es vano y vivir esa consecuencia? Ahora, egoísmo también puede traducirse como ambición egoísta y se refiere a la actitud que produce divisiones, rivalidades y sectarismos. Es el orgullo que lleva a las personas a hacer las cosas a su manera y a coaccionar a otros. Vamos a estar claros. ¿En algún momento has actuado de manera egoísta? En algunos momentos hemos vivido no estar recibiendo
la actitud egoísta, sino entregándola a otra persona. Sobre todo aquellos que están más cerca de nosotros. Vanidad vanagloria por su parte, o vanidad, se refiere a la necesidad de presunción o engreimiento. Es la búsqueda activa de la gloria personal. Ahora, desde la caída del ser humano, desde el momento en que el pecado entra en la vida del ser humano, el egoísmo, la vanagloria y la vanidad han pasado factura en diferentes relaciones. Veamos el primer matrimonio, Adán y Eva. Eva, por una búsqueda de vanagloria, porque ¿qué buscaba ella? Conocer más. Comió del fruto porque era apetecible para ella, porque era deseoso, porque quería conocer el bien y el mal. No era suficiente con lo que conocía, no era suficiente con lo que tenía. Quería algo más. Así que al tomar del fruto y comer de él, el primer pacto de Dios y la humanidad se rompe. Pero Adán no se queda atrás. No solamente es que él come también del fruto del árbol, sino que después, en la consecuencia, cuando tuvo que encarar a Dios de una manera egoísta, egocéntrica, trata de colocar la responsabilidad que era suya sobre otros. Y le dice, la mujer que me diste. En otras palabras, yo no tengo la culpa, la tiene la mujer y por consecuencia Dios, tú. Porque tú fuiste quien me la diste. Yo siempre digo esto, que si usted está casado, usted no puede decir lo de Adán, porque usted la escogió. Y usted lo escogió. Ahora, vemos cómo una actitud egocéntrica fractura una relación. ¿Te has encontrado viviendo de esta manera en algunos momentos? ¿Te has encontrado con relaciones difíciles en las que, mira, yo no reconozco que me equivoqué? ¿Qué tan difícil para ti es trabajar, es vivir con personas que en su carácter no son capaces de reconocer sus errores? Ahora, eso no se quedó solamente con el primer matrimonio. Permeó a sus hijos también. Caín y Abel. Caín no soportó el hecho de que su hermano haya sido mejor que él en algún aspecto. No lo soportó. Y airado, de una manera egocéntrica, toma la vida de su hermano para destruir un vínculo tan valioso como la hermandad. Ahora, ¿cuántos hermanos en muchos momentos están en circunstancias similares? No destruiste y no mataste a tu hermano, pero la relación está rota, fracturada. No está funcionando. Y a veces, y muchas veces, podemos estar alejados de alguien y podemos sentirnos alejados de alguien y muchas veces ni siquiera recordar el por qué. Ahora no se quedó solamente con ellos. Hay infinidad de ejemplos en la Biblia, entre ellos David. El hombre conforme al corazón de Dios, tomando la vida de otro hombre para tapar su pecado, para tapar su error, para que él no cayera en el descrédito. Y vemos entonces, queridos, cómo esto sigue permeando y atacando cada relación. Porque no queremos ceder muchas veces.
Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos es esta. Si ellos fallaron, si ellos no lo lograron, ¿qué hay de diferencia en nosotros? ¿Qué hay de diferencia en ti y en mí para que nosotros sí lo logremos? Porque mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Volvamos al apóstol Pablo. Diga, si hay algún vínculo, alguna comunión en el Espíritu, si ustedes pertenecen a Cristo, si ustedes hay consuelo en el amor de Dios, si tienen un corazón tierno y amable, un corazón compasivo, entonces vivan de esta manera. No hagan nada por egoísmo y vanagloria. Entonces, lo que hace la diferencia entre nosotros y los que nos precedieron es que Cristo está en nosotros, que Él está en nosotros, porque ningún hombre puede vivir lejos del egoísmo, lejos de la vanagloria, si Cristo no está en él. Pero gracias al Señor, que nosotros, la iglesia de Jesucristo, que está en el nuevo pacto, hemos recibido la capacitación, la misma presencia de Dios está con nosotros para que tú y yo podamos vivir de esa manera. Si en algún momento, aplaude al Señor con alegría y con gozo, porque es una verdad. Tú estás en Cristo, y si estás en Cristo, entonces estás capacitada para vivir conforme a la voluntad, conforme a aquello que Dios ha dispuesto para las relaciones. Ahora, en esto, no te sientas así como que, bueno, mira, yo antes vengo de una circunstancia muy difícil y yo antes actué de manera egoísta y por eso entonces estoy en esta circunstancia. Si eso fue antes de Cristo, tranquilo, déjelo atrás, porque las cosas nuevas han llegado a su vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios no te ha remendado la vida. Dios no te colocó un repuesto para que tú puedas terminar la vida. Dios te hizo una persona nueva, una vida nueva, alguien nuevo para que tú puedas vivir las riquezas de aquel que te llamó de las tinieblas del egoísmo, de las tinieblas de la vanagloria, a la luz admirable de aquel que te ama profundamente. Y Pablo dice, entonces, ustedes tienen que vivir de una manera muy, muy diferente. Y la respuesta a la pregunta de qué hace la diferencia es Cristo en nosotros, el nuevo pacto de la gracia. Y Pablo creo que entendía que a veces este asunto de vivir humildemente, nos vamos a adentrar un poco en ello, no siempre va a ser sencillo. Ahora, ¿qué es la humildad? La humildad o la persona humilde es una palabra compuesta, y esto es muy interesante porque la palabra que Pablo usa para la humildad en este lugar, en este punto, es muy importante. Pablo dice, ustedes con humildad deben estimar a los otros superiores a ustedes mismos. Y es que la persona humilde es la persona que puede reconocer las fortalezas de otros, incluso la superioridad de otros, sin que su identidad sea menoscabada. Y te decía que era una palabra compuesta que significa humildad en la mente, humildad de mente. Ahora, te pregunto, ¿cuál es el contexto de la humildad según la cultura? ¿Qué significa humildad para la sociedad? Ser pobre, que en alguna medida puede aplicar, porque si alguien carece de algo o no es bueno en algo, carece de ese algo, podríamos colocar que es pobre. Pero no estamos hablando de la pobreza de algo, sino de la pobreza generalmente monetaria, económica. Ahora, ¿te has conseguido con personas muy pobres económicamente, pero muy orgullosas y egoístas? Así que no se trata de un asunto meramente económico. Se trata de un asunto en el corazón.
Ah, pero allí es donde Jesús, podemos recordar las palabras de Jesús. Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice que recibiremos. Dice, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cuántas personas con relaciones fracturadas y rotas no pueden conciliar el sueño, el descanso? Tanto es así que a veces tienen que transitar por otra calle para no encontrarse con alguien más, porque la relación está fracturada. Evitan estar en ciertas reuniones porque ahí está el familiar con el cual me peleé, con el cual tuve el conflicto. Y Pablo dice, no, tranquilo, no pueden vivir de esa manera. Es más, ni siquiera es que no pueden. Ustedes están capacitados como iglesia, tú y yo estamos capacitados como iglesia para poder vivir un nivel de relación superior. Aquel que actúa con humildad no actúa como, bueno, que si no soy nada o que no me importa nada de mí. Aquel que actúa con humildad actúa en un nivel superior de vida. Ahora, sabiendo que muchas veces no podemos aterrizar con claridad y no sabemos realmente lo que significa humildad y cuál es el ejemplo de humildad, entonces el apóstol Pablo coloca el nivel al cual nosotros necesitamos como iglesia apuntar en humildad. Y dice entonces, en el verso número 5 del capítulo 2 de Filipenses, dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, y mira esto que es importante esta frase, Jesús no dejó de ser Dios cuando fue a la cruz. Si fuese dejado de ser Dios cuando fuese a la cruz, su sacrificio no nos serviría a nosotros. El Dios viviente fue a la cruz. Pero el hecho de que estuviese en una cruz no hacía que fuese menos. Mira, el apóstol Pablo nos dice, ustedes, la iglesia de Jesucristo, necesita tener ese mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios para algo a que aferrarse. ¿Lucha con el egoísmo? Sigamos entonces el camino de Jesús. Y Jesús lo que hizo fue, se despojó. ¿Qué hizo Jesús? Dejó de aferrarse a aquello que podía aferrarse. ¿A qué te aferras? ¿A tener la razón? Imagina cómo esto permea para nuestras relaciones. Las personas que estamos casados, ¿cuántas veces tenemos problemas interminables por tener la razón? Y muchas veces puedes tenerla, queridos. Muchas veces pueden tenerla. Pero ¿vale la pena realmente? ¿Acaso vale la pena? ¿Y qué pasa si nos equivocamos? Por favor, que levante la mano aquella persona que no se haya equivocado en el matrimonio o en el ejercicio de la paternidad. Por favor, que alguien me diga si cuando le entregaron a su hijo le entregaron un manual. Ahora mira cómo sería la humildad en la relación padres e hijos. Si no recibimos un manual y muchas veces no sabemos qué hacer, ¿cuál es la probabilidad de que no nos equivoquemos? Ninguna. Por ende, como padres nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Ahora mira esto. ¿Será que como padres nosotros queremos es hacerle ver a nuestros hijos que nosotros no nos equivocamos?
o sembrar en sus corazones el valor de lo que significa un padre que es capaz de reconocer sus errores. ¿Tú te imaginas? Esto no es bíblico, pero podemos hacer el ejercicio mental. ¿Te imaginas la conversación entre Caín y Abel, pero con humildad en el corazón de Caín? Oye, brother, ¿puedes enseñarme lo que se requiere para que la ofrenda sea mejor como la tuya? ¿Cómo hiciste? Eso me ayudaría. ¿Te imaginas ese escenario? A diferencia de la historia que pudo haber sido, y por supuesto no fue, si hubiese humildad en el corazón. Pablo dice, mira, ustedes necesitan y están capacitados, y es lo que quiero reafirmar constantemente. Estás capacitado, estás capacitado, estás capacitado por Cristo Jesús y su Espíritu Santo para ser una persona humilde de corazón. No una cosa que sea en la fachada. No es algo así como que, bueno, él es muy humilde porque él siempre cede en las conversaciones y en los problemas. No. Muchas veces el humilde tiene que hacer y decir las cosas que tienen que decirse. Pero una cosa es hacerlo con humildad y otra cosa es hacerlo de manera impositiva o egocéntrica con el fin de solamente que se reconozca que yo tengo la razón. Esas son las diferencias. Y Pablo dice, mira, ustedes, al igual que Jesús, deben despojarse de sí mismos. Deben hacerlo. Se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sigue diciendo, por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y eso, queridos, y eso es el ejemplo de humildad al cual, como iglesia de Jesucristo e hijos de Dios, estamos capacitados para llegar. No es así como que, bueno, ahora sí, Cristo era muy humilde. Pero yo no puedo. Eso es muy difícil para mí. Es que cuando las orejas se me ponen calientes, es que a mí me cuesta mucho ceder. Yo necesito tener la razón. Despójese de eso. Renuncia a eso. Eso no edifica, no ayuda, no complementa, no apoya al equipo. ¿Te imaginas a Caín diciendo, wow, qué bien, tu ofrenda fue aceptada ante Dios y como tú eres mi hermano, estamos en el equipo ganador? Estoy en el equipo ganador. Hay que reconocer que algunas personas, muchas personas, van a hacer mejor las cosas que nosotros. Pablo dice, no, miren, ustedes con humildad reconozcan que hay gente que hace las cosas superior a ustedes. ¿Cuántos se alegrarían de saber que sus hijos son y serán personas mejores en aspectos en los cuales ustedes no han logrado hacerlo? Mejores padres. Uno tiene la expectativa de cuando nuestros hijos sean padres, sean mejores que nosotros, ¿sí o no? Sean mejores esposos, mejores esposas, mejores trabajadores. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando en casa, cuando en la vida cotidiana podemos transmitir una vida llena de humildad. ¿Cuántos padres necesitan con mucha demasía
que sus hijos les expliquen algo y a veces no les dicen porque no quieren. Asuntos tecnológicos. Hay muchachos que vuelan en eso. Y tenga claro esto. El muchacho no tiene la paciencia que usted tiene. Así que probablemente cuando le explique, le va a explicar al nivel de paciencia que él tiene. Así que se puede exasperar en algún momento. Y en vez de exasperarte tú, entonces no me enseñes nada. No me enseñes nada, porque Pero imagínate que nosotros como padres recibamos la misma respuesta de nuestros hijos. Nosotros tratando de enseñarle algo a nuestros hijos, ellos no lo comprenden, nos exasperamos, elevamos la voz y que nuestro pequeño de 3, 4 años, de 7 años diga, entonces no me enseñes nada. O por lo menos en mi casa era así. Humildad, queridos. Humildad que no debe ser algo forzado. En el mismo capítulo 2 del libro de Filipenses, Pablo dice, tranquilos, no se preocupen. Dios coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. La humildad no debe ser una fachada. La humildad es algo que brota de adentro. Es una obra del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el fruto de la humildad. Es el Espíritu Santo. Porque Cristo en nosotros nos permite estar completos. Ahora, ¿te cuesta entonces muchas veces reconocer que alguien más hace las cosas superiores a ti? A veces no es sencillo. Y si es así, entonces, piensa por un momento, ¿por qué el egoísmo y la vanidad se combate con humildad? ¿Por qué Pablo dice, hey, no hagan las cosas por egoísmo ni por vanagloria, sino háganlas con humildad? Porque la humildad es una característica del corazón de Cristo. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. De corazón. Es una característica que te hace la imagen y semejanza. La demostración fiel de que Dios existe es que tú y yo podamos vivir con humildad. Y estamos capacitados para ello. No es por nuestras propias fuerzas. Es Cristo en nosotros. Un corazón humilde. Un corazón manso. Un corazón sencillo. ¿Y eso qué beneficios puede traer para nuestras relaciones? Plantéatelo por un momento. Plantéate por un momento la posibilidad de que tu vida y tus relaciones estén permeadas por la humildad. Porque Jesús dijo, si ustedes aprenden de mí esto, hallarán descanso para sus almas. Hallarán descanso para sus almas. Ahora, mira que hay un contraste, porque en el antiguo pacto había unas condicionantes, por ejemplo, para el matrimonio, que para el nuevo pacto son diferentes. Por ejemplo, en el antiguo pacto, cito Deuteronomio capítulo 7, versos 3 y 4, Dios dándole instrucciones al pueblo, y mira lo que dice, tampoco deberás emparentar con ellas, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos. Entonces el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá en un instante. Dios está diciéndole al pueblo de Israel,
No debes unirte y no debes dar a tu familia, no puedes permitir que tu familia se una con personas que no creen, que son paganos, que no me conocen, dice Dios. Ahora mira lo que dice el nuevo pacto. En cuanto al matrimonio, el apóstol Pablo está respondiendo algunas preguntas en la carta de Pablo a los Corintios, y parecía que entonces había un grupo de personas, pueden ser hombres o mujeres, que venían a Cristo y entonces sentían que el cónyuge que no conocía a Dios estaba trayendo maldición a la familia. Era una puerta para la maldición, era una puerta para la impureza, era una puerta para la corrupción, era una puerta que no traía bendición para la familia. Y ahora que conocían a Cristo, entonces no sabían qué hacer. Si quedarse con la persona o dejarlo. Y mira entonces lo que Pablo dice. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, esa es la condicionante, si él quiere seguir viviendo con ella a pesar de que es creyente, ella tampoco, en vivir con ella tampoco esta debe abandonarlo. Porque el esposo no creyente es, ¿qué? Santificado. Ahora, no me malinterpretes. Santificado significa apartado para bendición. No confundamos esto con salvación, porque si fuese salvación, entonces la esposa podría ser una puerta por la cual hay salvación para su esposo. Y la única puerta, el único camino y la única verdad y el único que permite que nosotros podamos ir al Padre es Jesucristo. Ahora, pero si dice es santificado por la esposa, ¿qué significa? Que tu esposo, aun si es brujo y hace 500 millones de pactos y hace lo que sea y mata gallinas y mata esto y trae una cosa para acá y trae estatua, esa casa es bendecida porque usted está en Cristo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que si tú estás en una relación, querido, en la que tu cónyuge no es creyente, esa persona no trae maldición. Más bien, Dios le bendice porque tú estás en Cristo. Y si consiente en estar contigo, entonces sigue con él o ella. ¿Por qué? Porque uno no sabe si a través de lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, y esa humildad que Dios ha colocado en tu corazón que antes no la tenías, entonces dice, yo quiero conocer ese mismo Dios que tú has conocido. Porque si te cambió a ti, entonces conmigo puede hacer el intento, ¿verdad? Claro que sí. Pero no solamente queda con el esposo. Dice, si no fuera así, si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son apartados para bendición. Así que tus hijos y mis hijos son apartados para la bendición, porque tú y yo estamos en Cristo, estamos en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, en la cual Dios no nos dice, mira, si te unes con alguna persona o ya estás unido con esa persona y es una persona que no me conoce, entonces tú irás a la perdición. No dice eso, todo lo contrario. Porque más grande es la salvación que tenemos en nosotros, más poderoso es aquel Rey que se hizo carne para que nosotros pudiésemos ser bendecidos, que aquel que puede hacer de las tinieblas y desde las tinieblas las cosas que haga. El diablo nunca será mayor que la bendición que Dios ha colocado sobre ti. Ni ángeles ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni aquello que está por delante ni lo pasado puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso bendice a tu familia, te bendice a ti, bendice a tu esposo, a tus hijos y a las personas que están a tu alrededor. Así que confía, porque el nuevo pacto de la gracia ha venido para traerte confianza, pero también para que puedas vivir con esa confianza. Amén. Aquellos que estamos acá y también aquellos que están aún en tierras lejanas, pero que por medio del Espíritu también estamos unidos. El mismo Dios que está aquí en Cabudare está en el lugar donde tú también estás. Amén. Ahora Pablo sigue diciendo en la carta a los Filipenses,
Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y es que en el nuevo pacto se trata de ti y de tu familia también. Pablo no dice, y Pablo no está diciendo que la humildad y las buenas relaciones es que a ti todo te vaya mal y a los demás le vaya bien. No ocurría de esa manera en la iglesia. Aquellos que tenían, colocaban lo que tenían a los pies de los apóstoles para que en la iglesia no hubiese necesidad. Se trata de despojarnos aún de nuestros propios intereses. Y muchas veces esto puede ser malinterpretado. Porque había una iglesia, la iglesia de algunos hermanos en Tesalónica, y por eso Pablo escribe a los tesalonicenses, porque ellos creían que, mira, si Cristo viene, ¿para qué tenemos que trabajar? Si a ti te dijeran, te pasaran el dato del día y la hora, que no te lo van a pasar, por supuesto, pero si en el dado caso tú supieras que Cristo viene mañana, que si viene el Señor, bueno, ¿irías a trabajar mañana? ¿Para qué, verdad? Entonces el apóstol Pablo, dándose cuenta de eso, les dice, hey, sí, Cristo viene, pero mientras tanto, trabajen. Y si no trabajan, no coman. Porque la vida en Cristo tiene que ver con nosotros también. Dios está interesado en tus intereses, que por cierto, son intereses similares los que nosotros tenemos en el Espíritu. Porque nuevos intereses se nos han entregado a nosotros por medio de la nueva naturaleza que Dios ha hecho morar en cada uno de nosotros. Así que cuando yo me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo que realmente me importa? ¿Qué es lo que verdaderamente es trascendente? Probablemente coincida con lo tuyo. Probablemente coincida con lo tuyo. Con lo tuyo. Y con lo tuyo. Con lo tuyo. Porque si estamos en el mismo espíritu, lo importante empieza a tener homogeneidad entre nosotros. Pero la iglesia es animada por Pablo a vivir de una manera. Y dice, ustedes tienen sus propios intereses. Está bien. Y Dios quiere proveer para ellos. Pero velen por los intereses de los demás. Y allí entonces empieza a permear. Y te decía que en el nuevo pacto se trata de ti, pero también se trata de tu familia. Porque sin Cristo teníamos una sola familia. La familia consanguínea o la que nos crió. Pero en Cristo nuestra familia es más grande. Así que tus intereses ahora se me son entregados para velar por ellos. Sus hijos ahora forman parte de mi familia y mis hijos de tu familia. Lo que te importa para mí es importante. Lo que me importa para ti es importante. Se extiende mucho más. Porque Dios no solamente trabaja en personas, trabaja en una iglesia. Hace la obra en una iglesia. Y mira cómo podemos, la palabra clave aquí es edificar, edificarnos los unos a los otros. El apóstol Pablo, en el capítulo 4 del libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y a veces nosotros creemos que son palabras soeces, palabras groseras. Incluso algunas versiones pueden decir palabras groseras. Pero ¿sabes qué en esencia es?
Una palabra que destruye. Una palabra que contamina. Una palabra que no edifica. Y una de las formas en cómo tú y yo podemos vivir de esta manera, entendiendo y velando por las necesidades de otros, es con esta certeza de que mis palabras te edifican o te corrompen o pueden destruir. Ahora, si somos conscientes de ello, ¿volveríamos a decirle tonto o tonta a nuestro cónyuge? ¿Le diríamos fracasado a un hijo? ¿Inútil? Y yo sé, quizás muchos de ustedes han recibido esas palabras de gente que aman. Pero si las recibiste antes de que Cristo fuese tu Señor y Salvador, eso quedó atrás. Y si la estás recibiendo, la recibiste el día de ayer, ya no tiene valor, porque el valor que tú tienes es el valor que Cristo te ha dado. Y no eres un inútil, no eres un bueno para nada, no eres un fracasado. Pastor, pero me siento fracasado porque, sabes, mis relaciones no han ido bien. Y llegué a Cristo y tengo un pesar porque vengo de un divorcio o estoy en un proceso de separación y me siento tan terrible. Si ese proceso de separación, si esa separación fue antes de Cristo, tranquilo, tranquila. ¿Qué se le podía pedir a cada uno de nosotros si Cristo no estaba en nuestros corazones? Jesús dijo: separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y nosotros nos metimos en un matrimonio creyendo que lo podíamos hacer sin Cristo. Y no pudimos, ¿verdad? No pudieron algunos. Ahora, estás en Cristo, pero estás en una situación, en una condición en la que ya estás separado. Confía. Confía que Dios ya ha roto eso en ti. Si quieres abrirte a una nueva relación. Y probablemente el miedo es que vuelva a salir aquello que hizo que esa relación se rompiera. No, usted es nuevo. Usted es nuevo. Lo que antes rompió tus relaciones no tiene que romperlas ahora. En lo que fracasaste, ahora en Cristo eres un vencedor. En lo que fue un revés para tu vida, ahora se convierte en la posibilidad de vencer. Y no dejes que el miedo destruya esa posibilidad en tu mente. Ánimo. Si hay algún consuelo por causa del amor de Cristo en nosotros, ánimo. Algunos venimos a Cristo y no venimos en las mejores condiciones. ¿Y quién? Pero no sé si estoy hablando con alguien en específico o estoy hablando con alguien que no ha tenido ningún tipo de relaciones, que no ha tenido ningún tipo de vinculación con otras personas a nivel de noviazgo o de matrimonio. No lo sé, pero confía y no vivas bajo la culpa de aquello que ya Cristo pagó en la cruz del Calvario por ti. Pastor, estoy separado de mis hijos, siento lejano a mis hijos. Confía. Pastor, conozco del Señor hace años y aún así las situaciones en mis relaciones no van bien. Aférrate a lo que debes aferrarte.
Aférrate al diseño de Dios para ti y tus relaciones. Si nos aferramos al egoísmo, nos aferramos a la vanagloria, nos aferramos al yo, no podemos esperar un resultado diferente. Pero si Cristo es nuestro Señor, si hay una comunión en el Espíritu, si el amor de Él nos consuela y si has recibido un nuevo corazón, cosa que solamente ocurre con la nueva naturaleza y con el nuevo nacimiento, entonces, queridos, tú y yo estamos preparados para vivir al nivel máximo de nuestras relaciones, como Dios las planeó, como Dios las planeó. Así que libérate. Bueno, voy a decirlo de otra manera. Eres libre de aquello que te ata para vivir las relaciones al nivel en que Dios quiere para ti. Eres libre de la culpa, eres libre de la vergüenza, eres libre de la condenación, eres libre de aquello que antes pasó factura y destruía muchas cosas en tu vida relacional. Amén. Y gracias al Señor por eso. Yo hoy quiero cerrar haciéndote un llamado a ser conscientes. En los momentos en los que sientas que el orgullo está tratando de, como un títere, controlarte, en esos momentos recuerda que las cuerdas que te ataban fueron rotas en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo. Que usted no es un títere de nadie, ni de sus propias emociones. Que usted está capacitado para controlar, gobernar en Cristo sobre sus emociones, pensamientos y acciones. Y que podemos disfrutar de una maravillosa vida. ¿Alguno ha estado en un experimento viendo? ¿Alguno le gustan los paisajes? Los paisajes, la naturaleza. Imagina llegar a ese paisaje anhelado, a esas cosas, a ese cuadro perfecto y hacerlo solo. ¿Tendría el mismo valor si tienes a alguien que amas a tu lado compartiéndolo? Muchas veces recordamos cosas. Yo trato de atesorar en mi mente, en mi corazón, la sonrisa de mi hijo. Trato de atesorarla. Trato de no perderme ninguna de ellas. De los berrinches, sí. Trato. Porque ¿acaso la vida no se trata solamente, o al final no se trata de relaciones? ¿Usted ha visto un camión de mudanza en un funeral? Nadie se lleva lo que tiene. Nadie. Pero quienes están a nuestro lado, aún en los momentos más rudos y más crudos, están allí por bendición de Dios. Disfrútalos. Disfrútalo. Disfruta de ello. ¿Ustedes se imaginan a un Cristo orgulloso? Como es una herejía decir tal cosa. Pero ustedes se imaginan a Cristo aferrándose diciendo, mira, yo soy Dios, no los necesito a ustedes, así que ¿qué cuento de cruz?
yo no voy a ir a la cruz. Eso debe doler mucho. Así que ustedes vean cómo resuelven. Pero nuestro Dios no hizo eso. Nuestro Jesús no hizo eso. Te amó tanto que se entregó por ti y por mí, para que todo, pasado, presente y futuro, tenga una garantía. Si Cristo es mi Señor, entonces yo soy perdonado, justificado, amado y salvado eternamente por Cristo Jesús. Y esa es la certeza del nuevo pacto. ¿Cuál prefieres? ¿El pacto que te dice que si te unes a alguien, ese alguien puede corromperte y entonces el furor de Dios estará contigo? ¿O prefieres el pacto en el que Cristo en ti es bendición aún para aquellos que no conocen? Abraza entonces el pacto de la gracia y vive la gracia que en Cristo Jesús hemos recibido. Señor, quiero darte gracias por lo bueno que has sido hasta este momento con nosotros y lo que seguirás siendo. Señor, gracias por cada hombre y mujer que está en este lugar y que está viendo este mensaje. Pido, Señor, que ellos puedan experimentar la maravillosa gracia en cada uno de los aspectos, en especial de sus relaciones. Que podamos vivir a ese nivel, que podamos disfrutar de las relaciones al nivel en el que tú las planeaste, que podamos experimentar cada día esa humildad, esa transformación en nuestra mente, el poder estimar a otros como superiores a nosotros mismos, velar por las necesidades de otros, ser como tú, al final ser como tú. Sé, Señor, que bendices nuestra vida cada día y tu palabra es parte de aquello que viene no solamente para transformarnos, sino para darnos la mente nueva que tú tienes para nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué alegría y qué privilegio que el Señor nos haya regalado este tiempo juntos. Ha sido un tiempo de mucha bendición. No sé si están de acuerdo conmigo. Por cierto, si has recibido al Señor Jesús en tu corazón, nos encantará saber. Te pedimos por favor que te puedas comunicar con nosotros a través del número telefónico que te suministramos en pantalla para celebrar junto a ti y acompañarte en esta nueva vida que de Cristo has recibido. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad a través de vuestra iglesia en línea o a través de nuestro canal de YouTube. Te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que podamos seguir en contacto. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Dios te bendiga mucho, que tengas una extraordinaria semana. Si hoy has dispuesto a traer tus diezmos, tus ofrendas, lo hacemos para honrar a Dios y en gratitud seguir extendiendo para que aún otras personas lleguen a conocer también del favor de Dios sobre sus vidas a través de la iglesia.